incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola a todos y todas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Como todos los lunes a las 15 horas, la tarde está especial para que te quedes escuchando el programa hasta las 16, porque tenemos mucha información para compartir con vos, buena música y la mejor onda para pasar esta calurosa tarde de lunes. El programa está realizado por estudiantes de UNICEN en contexto de encierro desde los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, el Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Manuel Belgrano desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Te recuerdo que podés mandar un mensaje de WhatsApp a la producción de Telarañas al 2284640469 y para volver a escucharlo tenés que ingresar en la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad. Para desarrollar el tema central del programa de hoy nos acompaña la doctora Daniela Baza, es la responsable del programa académico institucional en educación en contextos de privación de libertad de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a tener el agrado de escucharla en una entrevista en 2 bloques. Para la sección PS, continuando con este tema, vamos a presentar diferentes proyectos de extensión que la Universidad Nacional de La Pampa lleva adelante en el marco de las actividades que se desarrollan en contexto de encierro. Y para musicalizar el programa de hoy tenemos a Mujer Zebra, grupo que se formó a mediados de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, pero fue en el contexto de la pandemia lo que incentivó a sus integrantes a congeniar con el productor Estanislao López para grabar sus canciones influenciadas por el rock alternativo de los 90, el shoegaze y el pop. Ya la presentamos en La Vidriera del Rock. Dale. Ya comienza La Vidriera del Rock. Hola fanáticos de la música, otro lunes para que escuchen esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar y sentir en esta excelente tarde a nuestra banda de hoy, una banda que marcará tu vida, Mujer Zebra. Este trío enérgico conformado por Santiago Piedra, Patricio García Seminara y Gonzalo Muguate. El grupo se formó a mediados del 2018 en la ciudad de Buenos Aires, pero fue el contexto de crisis mundial generado por la pandemia lo que incentivó a sus integrantes a congeniar con el productor Estanislao López para grabar sus canciones influenciadas por el rock alternativo. Nacieron como un desprendimiento de otros proyectos musicales cuyo denominador común era Patricio. Tocaba en una banda con Gonzalo y en otra con Santiago. Su motivación fue hacer la música que no escuchaban en ningún lado. Después resultó que existía, pero no la estábamos encontrando, explicaba Patricio. Su sonido se fue gestando entre los 2018 y el 2020, decantando así en su primer disco, Mujer Zebra, editado en el 2021. Música y letras oscuras, junto a una voz que canta como un lamento, dieron como resultado la categorización de post-punk. Habían arrancado en mayo, donde la banda nos introdujo a su sónica con Veneno, sin persona. El oscuro track expresa el caos, la nostalgia, a través de paisajes etéreos y la fantasía de reciclar estos elementos para construir algo mejor, según explicó la banda en un comunicado de prensa. 2 meses después de compartir ese single debut, la agrupación prosiguió revelando su temperamento eléctrico con 2 nuevas piezas, la melancólica De Película y la frenética Ahora Sí. Con estos 3 temas, como adelanto, a fines de año, editan Mujer Zebra, primer disco del grupo, que fue editado por el sello marplatense Casa del Puente Discos. Luego de presentar por un tiempo su álbum debut por toda la movida under de Buenos Aires y de presentarse en algunas provincias, deciden arrancar con nuevos temas, saliendo al ruedo con 617, una pieza cargada de sensaciones sombrías, como el insomnio, la soledad y la desesperación. El lanzamiento salió acompañado por un video dirigido por Manuel Ramos que intercala escenas de una reunión casera con el registro de la banda, interpretando el tema en una fábrica abandonada. Desde el 2020 tocaron sin parar mientras ultimaban los detalles de su segundo disco, Clase B. Para presentarlo dieron un show el sábado 14 de octubre en el marco de la Semana del Indie
del Teatro Ópera de La Plata, que reunió a los principales exponentes de la nueva escena. Clase B, este segundo disco, ya bajo el ala de Sony, se grabó en diciembre del 2022 en estudios Unisono, en plena euforia del Mundial y con un mes apenas de preproducción. Al escucharlo, la melancolía de la voz y la lírica siguen la línea de Mujer Zebra, pero el sonido rompe con esa continuidad. La búsqueda fue escapar de las categorías con las que fueron definidos desde la crítica musical y también porque dicen no sentirse cómodos con los lugares comunes del rock, los encasillamientos y los dogmas. Al escuchar el álbum, hay pocos vestigios de post-punk o grunge, los que los caracterizaban en el primer disco, y hasta suena una guitarra en versión acústica en El Fuego de Quemar. En ese sentido, es complicado definir Clase B en un género. Ellos prefieren el término rock alternativo y sí, suena rock, con pinceladas de garage, de punk y de indie rock. El concepto, que se ve en la tapa del disco y los singles, remiten a las películas de Clase B y también se nota en las canciones. Este segundo trabajo de estudio les valió una nominación a los premios Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo. Desde entonces no pararon de girar. Estuvieron varias veces en la capital federal, participaron de Lollapalooza en el 2024 y pasearon el disco por distintas localidades del interior del país, como también en Uruguay y México. En muy poco tiempo pasaron de lugares chicos, como Espacio Cultural Moscú, a tocar en lugares enormes como el Luna Park o el Movistar Arena, o abriendo shows a bandas grandes como La Vela Puerca o Interpol, dejando en evidencia cómo se fueron apoderando de la escena musical de Argentina. Desde ya que nuestra recomendación está dada para que no dejen pasar la oportunidad de escucharlos. La Vidriera del Rock se los garantiza. Los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @mujerzebra. Así pasaba Mujer Zebra en La Vidriera del Rock. Espero que te haya gustado su música, que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 2284-640469 y también volver a escuchar el programa en YouTube en el canal de Radio Universidad. Ahora nos metemos de lleno en la entrevista con Daniela Baza, responsable del programa académico institucional en Educación en Contextos de Privación de Libertad por la Universidad Nacional de La Pampa, y va a hablar sobre el acompañamiento de trayectorias educativas, enseñanza de grado y actividades de extensión que realiza en el contexto de encierro. Vamos. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Buenas tardes. Hoy nos acompaña la doctora Daniela Baza. Es la responsable del programa académico institucional en Educación en Contexto de Privación de Libertad de la Universidad Nacional de La Pampa. Bienvenida, Daniela. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar acá. Nos gustaría, para ir conociéndote un poquito y que nuestra audiencia también te conozca, que nos cuentes por qué trabajar en cárceles. ¿Qué te llevó a realizar este trabajo dentro de las mismas? Bueno, esto ya comienza hace unos cuantos años, al menos en lo que yo vengo trabajando, independientemente del programa de la universidad, que tenía que ver básicamente con contextos particulares donde lo que veía era que los derechos se vulneran y que había muchísimo por hacer, porque justamente me parecía que era un espacio que tenía mucha potencialidad y que las personas que estaban adentro en general tenían muchas ganas, muchas pilas y concretamente demandaban cosas, es decir, acciones, talleres, proyectos, clases. Yo entré hace, yo no sé si llevo 10 años, pero si no, casi, con talleres de extensión en los penales, al menos acá en Santa Rosa La Pampa. Tenemos básicamente, los más grandes son penales federales, uno que es para mujeres, otro que es para varones, otro que es para jóvenes y después hay cárceles provinciales o alcaidías provinciales. Yo tomé contacto fundamentalmente con la cárcel de mujeres acá, con estos proyectos de extensión, y paralelamente se habían anotado un par de estudiantes en carreras de ciencias humanas, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la que yo soy además docente. También tuve oportunidad de darle clases a 3 o 4 personas que se anotaron, la materia en la que yo estoy. Y después continuamos con mayor sistematicidad durante varios años con estos talleres de extensión
que justamente tenían que ver con trabajar cuestiones vinculadas o distintos temas vinculados a los derechos. Así que salieron cosas muy interesantes y a partir de esta posibilidad que se dio con la cárcel de mujeres y en realidad la respuesta y los vínculos que se iban tejiendo y las posibilidades, llegamos ofreciendo esos talleres también con jóvenes y también con la unidad de varones. Un poco más tardíamente, más cercano acá en el tiempo, recién empezamos a trabajar en las provinciales también. ¿Cómo y cuándo surge el programa de educación en contexto de privación de libertad? Bueno, el programa al que te estás refiriendo específicamente tiene que ver con la creación concretamente del programa en el marco de la universidad. Esto es un programa a partir fundamentalmente de conocer la red y de fundamentalmente querer sistematizar o tener al menos otro tipo de cobertura, digamos, para estas acciones que en el caso mío con los talleres de extensión y por ahí algunas otras personas, no éramos tantas, pero algunas somos, generar un programa desde la universidad que nos pudiera contener e integrar, articular las distintas ofertas, proyectos, acciones que nosotros veníamos desarrollando. Entonces, en el 2020 yo presento en Secretaría Académica que me dan el visto bueno. Antes había habido algunas acciones aisladas, pero no como programa, ¿sí? No con ese formato. Presento el programa en 2020 y se aprueba. Bueno, estábamos en el contexto de la pandemia, recuerdan, así que en realidad el proyecto comienza específicamente en el 2021. Llevamos muy poquitito tiempo trabajando, o sea, 3 años en general, y empezamos con una particularidad, no ofreciendo carreras nosotros desde el programa, sino que las carreras se ofrecen desde las distintas facultades. Lo que nosotros organizábamos desde el programa y seguimos organizando, al menos al principio, la idea es poder ofrecer carreras específicamente, ¿no? Son trayectos como más acotados, talleres de extensión, extracurriculares, culturales, con distintas temáticas, siempre tratando de acreditar, digamos, de generar espacios y trabajar, piolas que sirvan, pero además con alguna temática o alguna problemática que si les puede servir para acreditar alguna certificación y demás, bueno, bienvenido sea. Así que hay un poco de todo. Extensión, talleres como más recreativas, culturales, específicamente desde el ámbito de la universidad y también generando convenios o articulación con otras instituciones de la provincia, que eso por ahí también lo que permite es dar otro marco y hacer otras acciones como más articuladas, pensándolas de manera integral. Pero bueno, en función de eso, digo, comenzamos en el 2021, así que en concreto llevamos 3 años trabajando. Sí, recién Daniela que se dedican, o sea, que apuntan todo a lo que es extensión. ¿Carreras de grado se ofrecen? ¿Cuáles serían las que se ofrecen? Las carreras, justamente el programa lo que hizo es coordinar con con algún referente que ponga cada facultad, porque las carreras acá se ofrecen desde las facultades, ¿sí? El rectorado, que es de donde depende este programa, de la Secretaría Académica del rectorado, o sea, de la universidad, no ofrece carreras. Sí empezaron a ofrecerse carreras, licenciaturas o profesorados, me refiero, ¿sí? Que cada facultad tiene. Sí empezamos y este año con mucho orgullo estamos brindando, hemos hecho capacitaciones, ¿sí? Digo, de economías, talleres o capacitaciones de cooperativismo, pero este año recién por primera vez estamos ofreciendo como una carrera que en el caso de nuestra universidad se llaman trayectos formativos. Es algo más corto que una licenciatura, digamos, pero acredita, digamos, la aprobación, una carrera en sí misma, un trayecto de formación, que en este caso son varios seminarios que tienen que ver con economía social. Esta es la primera vez este año, lo largamos y la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta. Pero no tenemos carreras desde
la universidad, la estructura universitaria. Las carreras dependen de las facultades, a menos en nuestra estructura organizativa, ¿sí? Por eso, si hay alguna carrera que se ofrece, depende exclusivamente, coordinamos, articulamos desde la facultad. Y en ese sentido, por ejemplo, la que más tiempo lleva habilitándose para que la puedan cursar es abogacía o procuración, que es casi una parte más corta de la carrera de abogacía en sí misma. Qué bueno que vincules estos talleres, como decías vos, al tema de derechos y a la preparación de las personas, ¿no? ¿Están pensados de esa manera? ¿Están pensados para que las personas privadas de libertad tengan una posibilidad y una salida laboral cuando recuperen su libertad? ¿A eso te referís? Exacto, porque digo, independientemente, algunos tienen que ver con cuestiones como más de discusión, si se quiere, trabajar y de saber para poder ejercerlos. También el primer punto es conocer esos derechos, ¿no? Entonces, trabajar los derechos de la niñez tiene que ver con poder brindar información y en realidad que las personas sepan cuáles son los derechos de los niños, digamos, o a dónde reclamar, ¿sí? O los derechos humanos en términos generales. Pero también están los otros talleres que tienen que ver, por ejemplo, con huerta, con reciclado de basura, con cooperativas, y estos tienen que ver específicamente con tener alguna herramienta, un saber concreto que se puede ejercer afuera. Digo, si quieren poner o hacer algún emprendimiento, al menos los contenidos elementales o los saberes elementales para arrancar con un determinado proyecto lo tienen. Digo, el trayecto formativo que están haciendo en este momento tiene que ver con eso, es el trayecto formativo en economía social y solidaria. Darles una herramienta para trabajar justamente determinadas cuestiones económicas desde otro lugar, ¿no? Apuntando al trabajo colectivo, a la solidaridad, a otro tipo de economía, otro tipo de producción, de emprendimientos. Y eso, indudablemente, como vos decís, Pablo, tiene que ver con tener un instrumento, una herramienta más cuando recuperen la libertad. Vos recién nos contabas un poquito qué son estos talleres de extensiones, decir que también hay, por ejemplo, talleres culturales. Nosotros, por ejemplo, dentro de las unidades donde nosotros nos desarrollamos, la extensión está más basada en lo que es, por ejemplo, talleres de cine, teatro, literatura, etcétera. ¿Tienen alguna de esas actividades también ustedes dentro de las cárceles? Exacto, sí. Nosotros sí hasta el año pasado, porque este año deben conocer perfectamente, igual que nosotros, el problema presupuestario que tuvimos y que estuvimos atravesando, pero estuvimos dando durante 3 años, específicamente en el marco del programa que yo coordino, un taller vinculado con producción artística, literaria, poesía. Había una profe concretamente que durante 3 jornadas, 3 años concretamente, 3 cursos, quise decir, 3 años, dio ese taller de poesía, de escritura creativa. Le fue cambiando el nombre, pero básicamente tenía que ver con estimular eso, la lectura y la escritura. Y también tuvimos muy buena repercusión. Lamentablemente este año no lo dimos justamente por esa cuestión presupuestaria, pero la idea es cuando nos acomodemos un poquitito a partir de esta situación que estamos atravesando, continuar con esas propuestas. Dani, ¿y cómo se compone el grupo de trabajo? El grupo de trabajo es completamente unitario. Yo soy todo el programa, ¿sí? En general, la estructura de varios de estos programas que dependen en este caso de la Secretaría Académica, están pensados para funcionar con un coordinador y acomodarse o trabajar con la estructura de la propia Secretaría, digamos, en lo que fuera necesario. Me refiero, por ejemplo, a las cuestiones burocráticas, a las cuestiones que tengan que ver con lo administrativo, ¿sí? Que en realidad no hay un no docente ni una persona que haga todos esos trámites, sino que en realidad los paso yo y los hace la gente que en este caso está en Secretaría Académica, porque el programa de contexto de privación de libertad depende específicamente de la Secretaría Académica del Rectorado, ¿sí? Y coordino todo yo sola, digo, todos los talleres y llevar adelante y coordinar con otras instituciones y buscar los profes, etcétera, etcétera, dependen en este caso de mí, que coordino que estoy como responsable, como coordinadora del proyecto. No hay una estructura de equipo de trabajo. Claro, y que estés vos sola, ¿tienen que ver con los recursos con los que disponen desde la universidad? Y sí,
Sí, sí, sí, claramente, porque si esto, digamos, independientemente del gran estímulo y apoyo que generó esta gestión y con el cual pudimos armar el programa, también los recursos son limitados, digo, hoy por hoy más que nunca, digo, justamente por eso no podemos hacer más talleres o estar ofreciendo más talleres. Si hubiera mayor presupuesto y se pudiera destinar más, podríamos a lo mejor armar un equipo mayor. Yo en general lo que cuento y con los que coordino es con las personas, los profes, los estudiantes que han estado interesados en contextos de encierro, que han trabajado conmigo en los distintos proyectos y demás, y con ellos en general vamos haciendo cosas, digamos, y más acciones, pero sí, claramente tiene que ver con una estructura que depende de un presupuesto bastante limitado. Gracias Daniela por la entrevista, obviamente vamos a seguir charlando con ella en el segundo bloque del programa, pero antes hacemos un breve corte musical para escuchar otro tema de Mujer Zebra y en minutos nada más regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Estás escuchando Telarañas, 11 años junto a vos. Segundo bloque de Telarañas por Radio Universidad. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 2284-640469. Quédate hasta las 16, que todavía tenemos mucha información para compartir con vos. Vamos a continuar ahora sí con la segunda parte de la entrevista con Daniela Baza de la Universidad Nacional de La Pampa. Seguinos en Facebook. Telarañas.voces en libertad. Hace un ratito, Daniela, nos estabas contando que ustedes accedían a cárceles federales. ¿Nos podés contar cuáles son esas unidades específicamente para que conozcamos un poquito más del espacio y el lugar que abarca? Exactamente, tenemos en la provincia de La Pampa, porque el funcionamiento de la universidad, si bien nos cuesta llegar a localidades más chicas, básicamente trabajamos en las dos ciudades más importantes, la capital que es Santa Rosa y la ciudad de General Pico. En esas dos lugares, fundamentalmente y principalmente, hay sedes y facultades. El programa se extiende en ese sentido y esto tiene que ver con las cárceles que también funcionan en esos lugares. En la capital de la provincia, en Santa Rosa, cárceles federales hay 3, como te comentaba hoy. La de jóvenes, la de mujeres y la de hombres. Son 3 penales federales, por lo tanto hay personas privadas de la libertad de distintos lugares del país e incluso extranjeros, ¿sí? En la ciudad de General Pico está la unidad 25, que la característica que tiene es para varones, pero tiene sistema de pregreso, es decir, es un sistema abierto, ¿está? Después lo que tenemos, esas son las federales, como preguntabas vos, Pablo. Después lo que tenemos son alcaidías y penales o cárceles provinciales, que dependen de la provincia de La Pampa, ¿sí? O comisarías, donde suele haber algunos detenidos en los locales del interior que son más chiquitos. En nuestra experiencia, los estudiantes universitarios coordinamos y organizamos centros universitarios y aulas para desarrollar las carreras que vendrían a ser como la universidad dentro de la cárcel. Los estudiantes que acceden a la Universidad de La Pampa, ¿cuentan con aulas y centros universitarios? No, Brenda, porque ya te digo que esto es como bastante nuevo y en general yo creo que esto con el tiempo se va a poder lograr, porque en general, por eso nombraba abogacía, que es la carrera que tiene más estudiantes y que han cursado, incluso hay un par de personas que se recibieron, al menos una estaba por hacerlo y otra el año pasado, no, hace un par de años se recibió de procurador. La oferta, digamos, y la demanda, mejor dicho, de la carrera ha sido como bastante puntual, con casos como muy individuales y como bastante aislados. Entonces eso ha generado que no haya justamente cuestiones más colectivas. Recién a partir de la pandemia se empezó, y digo porque probablemente conocen, no sé en qué situación están ustedes, ahí en Provincia de Buenos Aires, pero implementar cualquier cosa en las cárceles federales es muy complejo, justamente por las aprobaciones, esta cosa de que en términos burocráticos se depende de Buenos Aires, tienen que llegar las autorizaciones. Entonces, empezamos a plantear esto en la pandemia y recién ahora se ha puesto, con todas las limitaciones por la cantidad y demás, pero estamos avanzando,
Por ejemplo, un aula donde hay un montón de o varias computadoras, en la unidad 4, en la de varones, que es donde más estudiantes inscriptos en las carreras de abogacía y de procuración hay. Entonces, ¿qué pasa? Estos estudiantes tienen la posibilidad de continuar algunas materias, tutorías y demás de manera virtual, cosa que en determinados momentos esto no se pudo y dificultó y obstaculizó mucho el seguimiento y la formación. Pero todavía son casos como bastante aislados. Entonces, este rol que vos decís, Brenda, que tienen en lugares donde esto lleva más tiempo, indudablemente tiene que ver con eso. Acá recién estaríamos como en condiciones de gestar, porque se puede ofrecer con cierta continuidad, digamos, lo que yo decía al principio, ¿no? Con cierta sistematización, y eso va a permitir que la carrera se ofrezca, que al haber un campo virtual o se acceda, porque todo eso supone ciertos permisos y demás, eso va a permitir, me parece, que se pueda empezar a consolidar, a construir justamente un núcleo, un grupo de estudiantes. Pero digo, en las cárceles federales eso es como mucho más difícil. El acceso a Internet, llegar a tener esta sala, permitir el ingreso de otros estudiantes, por ejemplo, eso no lo hemos logrado, cosa que en las cárceles provinciales eso es mucho más fácil, es mucho más accesible. Entonces, eso, como vos lo preguntaste, todavía no lo tenemos, creo que con el tiempo, digamos, y si podemos lograr esto de sostener todos estos proyectos en el tiempo, podemos llegar a aspirar a que haya un trabajo como más colectivo, más sistematizado, y que empiecen a tener otros roles los propios estudiantes. Dani, y mi última pregunta, ¿qué proyectos, actividades se están realizando actualmente? En este momento lo que estamos ofreciendo es un trayecto formativo de economía y charlas vinculadas con los derechos humanos, porque estamos digamos, haciendo trabajos con... Es decir, estamos ofreciendo, por fuera del trayecto formativo, que supone pagar a los docentes, tutores de acompañamiento y demás, en este momento, por cuestiones de presupuesto, no tenemos otros talleres. Lo único que estamos generando son talleres y acciones que tengan que ver con los propios programas de la universidad. Entonces, en este sentido, estamos organizando algunas capacitaciones vinculadas con el área de derechos humanos. En este momento estamos organizando eso, porque lo coordinamos con el programa de la Universidad de Derechos Humanos, y teníamos la intención de hacer otras actividades similares, digo, algo vinculado con informática, a partir de articular con la Facultad de Ingeniería, y talleres de ese estilo, es decir, coordinando con las propias áreas, programas, sedes, proyectos que estén trabajando ya en el marco de la universidad. Y lo que nos queda, y no nombré, pero sí en términos de articulación con otras instituciones, en Pico el año pasado dimos uno específicamente de mantenimiento de parques y jardines en articulación con la municipalidad, con el área de trabajo o de empleo de la Municipalidad de General Pico. Y este año estamos tratando de cerrar uno que tenía que ver con conservas, huertas, que no te puedo decir que ya esté funcionando porque lo estamos justo cerrando, o de huerta. No sabíamos por dónde venía la posibilidad y estábamos viendo cómo se cerraba eso, pero estamos ahí. Ojalá la próxima pueda decir que se implementó y se dictó esa capacitación. Es un trabajo hermoso el que vienen realizando, y sabemos que hay, como vos preguntaste con anterioridad, Daniela, hay algunas diferencias entre lo que es las cárceles provinciales y federales. De momento nosotros ya podemos tener un teléfono que es súper importante, que nos tiene conectado con la universidad 24/7, y eso no es poca cosa, y esa es una de las diferencias más grandes, ¿viste?, que la que tenemos con ustedes. Sí. Por eso entendemos nosotros que vos te vas a encontrar con diferentes desafíos para desarrollar estos proyectos dentro de las cárceles. ¿Cuáles son esos desafíos que tenés actualmente y qué estrategia de tu parte implementás para
poder sortearlo, ¿no? Para poder superarlos. Bien, sí, uno de esos tiene que ver con la propia estructura, que ustedes la conocen mejor que nadie, que tiene que ver con, bueno, toda la cuestión jerárquica, administrativa, burocrática de los propios penales, cárceles. El sistema en términos federales tiene, además de las propias dificultades, como cualquier institución, toda esta cuestión de que se depende de nación, entonces eso imprime características bastante particulares. Y después, bueno, también los cambios de gestión en este sentido, que como siempre parece que uno va avanzando y después hay un cambio en gestión y como que retrocede y tiene que comenzar de vuelta, pero bueno, si bien yo no sé si ya serían desafíos, sino que son los avatares de estar trabajando en estos contextos, que sabemos que tiene que ver con esto y son las características o las particularidades que tiene. Después, sí, a nivel interno puedo decir que para mí un gran desafío es seguir extendiendo, sumando y avanzando con esto en la propia universidad. Porque debo reconocer que no somos muchos los que trabajamos en estos contextos y lo que nos interesa es seguir trabajando en encierro. Y estaría muy bueno que fuéramos muchos más, ¿sí? Sin embargo, creo que todavía hay como bastante resistencia en la propia universidad, en el propio cuerpo docente. Y también hay mucho desconocimiento, pero el desconocimiento sería lo más fácil de sortear, porque yo personalmente ahora estoy dando un taller de educación en contextos de encierro en la Facultad de Educación, y eso es al menos poder abrir la puerta a un mundo nuevo a nuestros propios estudiantes, ¿sí? Que van a ser docentes y que el día de mañana pueden estar dando clases, talleres o lo que fuera dentro de las cárceles. Así que para mí el tema de sumar más gente, de generar un equipo y además mantenerlo en el tiempo, creo que sería como uno de los desafíos más importantes, independientemente de toda la cuestión del presupuesto que siempre nos atraviesa y que eso en general traduce la posibilidad de hacer más cosas o menos. Y después la articulación con otros sectores, que eso me parece que es imprescindible y necesario para poder hacer cosas. Como te decía, nosotros trabajamos con algún proyecto de reciclaje, porque en un momento articulamos con la Secretaría de Ambiente de la provincia, trabajamos con estos otros talleres porque articulamos con ciertos sectores de la municipalidad, articulando con otras instituciones para que no sea un trabajo en solitario y para que el impacto, también de lo que hacemos sea mayor. Daniela, es un trabajo genial el que están realizando. Sabemos que uno de los puntos fundamentales es ese, tratar de contagiar al resto, esta posibilidad de entrar a las cárceles y dar otra posibilidad de enseñanza a la persona privada de la libertad. Eso es genial, es fundamental tener un buen equipo de trabajo atrás de todos estos proyectos. Queremos agradecerte este grupo de trabajo inmensamente por este tiempo que nos dedicaste. Gracias por conectarte con nosotros, por contarnos lo que ustedes están haciendo. Y yo creo que uno de nuestros objetivos es ese, que la gente realmente conozca que hay gente que está laburando arduamente y que sigue proyectando a futuro para que realmente se pueda la educación como derecho humano, pueda realmente la educación pública ingresar a todas las cárceles de la Argentina, y eso es fundamental. Muchas gracias, Daniela. No, a ustedes y por el laburo que hacen, Brenda, a Pablo, a Juan, sigan adelante, que es re valioso y es cierto, una de las cuestiones desde la que podemos aportar, además de un montón de otras, es seguir difundiendo esto y mostrar lo que está pasando en otros lugares para que se vea incluso no solamente que se trabaja, sino los diferentes modos de hacerlo, que a veces uno aprende y mucho de cómo se organizan, cómo trabajan en otros lugares. Así que está re bueno que puedan seguir difundiendo todo esto. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Muchas gracias, Daniela, por la entrevista, por tu tiempo y por participar del programa de hoy. A todos tus estudiantes que nos deben estar escuchando allá en Santa Rosa La Pampa, hermosa ciudad en la que tuve el gusto de vivir unos meses y mantengo muy lindos recuerdos. Abrazo a los compañeros del programa académico institucional en educación en contexto de privación de libertad. Ahora hacemos un nuevo corte y enseguida regresamos con Telarañas por Radio Universidad. Dale. Último bloque de Telarañas y lo estás escuchando por Radio Universidad, pero también podés volver a escucharlo desde la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad.
Ahora llegó el momento de la sección PS. Vamos a presentar diferentes proyectos de extensión que la Universidad Nacional de La Pampa lleva adelante en el marco de las actividades que se desarrollan en el contexto del encierro. Dale. Seguinos en Facebook. Telarañas.Voces en Libertad. Telarañas te invita a escuchar la sección PS. Buenas tardes, audiencia. Le damos la bienvenida a esta nueva sección PS, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Hoy les presentaremos proyectos de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa. La extensión constituye una de las funciones primordiales de la Universidad Nacional de La Pampa, definiéndose como la puesta en práctica en la comunidad en la que pertenece, de los saberes adquiridos en la docencia y la investigación, lo cual permite vincularlos con la realidad del territorio en el que se construyen y realizan nuevos aportes e hipótesis de trabajo. La extensión incluye las modalidades de programas, proyectos y acciones en articulación con la docencia, la investigación y también con la transferencia y la divulgación. La Universidad Nacional de La Pampa presenta diferentes programas, proyectos y acciones con diferentes ejes, como por ejemplo, cultura de identidad, ampliación de derechos, economía social, derechos ambientales, interculturalidad, educación, fortalecimiento internacional, desarrollo regional y local, servicios públicos y ciudadanía, promoción de derechos, entre otros. En uno de estos ejes de fortalecimiento de derechos se ha realizado un taller de extensión en la cárcel de mujeres de Santa Rosa con la intención de construir oportunidades para el presente y para el futuro que les permite a las personas encarceladas desarrollar trayectorias educativas provechosas y vislumbrar proyectos de vida diferentes. Se considera que el derecho a la educación como un derecho llave que abre el conocimiento de los demás derechos y a su ejercicio. La concepción de la educación como un derecho humano es el eslabón que lleva a reconocer a las personas privadas de su libertad como sujetos de derecho. La mayoría de la educación en las cárceles debe atender al desarrollo integral de la persona, a la mejora de su calidad de vida, formarse profesionalmente, acceder y disfrutar de la cultura en las posibilidades de realizar trayectorias educativas que les permitan construir hacia adelante. Los proyectos de extensión se comprenden y consideran necesarios para generar espacios interactivos que permitan la participación, discusión y apropiación de los distintos tipos de derechos entre las mujeres detenidas, pensando que la condición de género en nuestra sociedad agrava aún más las consecuencias de su detención a nivel individual, familiar, comunitario y social. La educación no solo permite la formación de los estudiantes en contexto de encierro, sino también que genera las posibilidades de marcar nuevos rumbos en sus metas y objetivos a futuro. Para más información, pueden contactarse a través de Facebook e Instagram como UNLPAM Extensión Universitaria. Fue un gusto haber compartido con ustedes hasta aquí esta sección del PS, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Hasta la próxima y que tengan un lindo día. Muy bien, muchas gracias compañeros. Tremenda la cantidad de actividades de extensión que realizan los compañeros de la Universidad Nacional de La Pampa en contexto de encierro. Sigan así, muchachos. Les mandamos un abrazo enorme y los alentamos a seguir con la educación, cueste lo que cueste. Nosotros hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por hoy, así que nos tenemos que despedir. A vos que estás escuchando del otro lado, como todos los lunes, te mando un afectuoso saludo. Gracias por hacernos el aguante. Te espero la semana que viene a las 15 horas en Telarañas por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.